buenos días. Muchas gracias por estar aquí, el doctor Cristian Portis, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Es una persona que trabaja en esta oficina. Yo te quisiera preguntar, doctor, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Por qué escogiste Derecho para estudiar tu carrera profesional allá en la Argentina? Sí. Bueno, a mí me tocó el secundario en la última época de la dictadura en Argentina. Así que desde joven, nuestro sistema sigue más cerebro, pero no tenemos un secundario que va desde los 12 a los 17 años. Así que desde esa época joven ya me empezó a interesar la cuestión social, la cuestión de los derechos humanos, y bueno, tenía claramente una vocación humanista, así que mirando carreras posibles, Derecho fue la que más siempre tuve interés por la sociología, por la historia, pero Derecho es la que me abrió más la puerta a pensar la posibilidad de una salida más práctica, no solo dar clase e investigar. Así que las posibilidades de Derecho fue la que me tiró más, en el sentido de, bueno, es el momento de hacer cosas en Argentina, de pasar de una dictadura y de pasar de un régimen autoritario a una democracia. Así que me pilló en esos años. Terminé el secundario en el 84, en Argentina fin de la dictadura fue en diciembre del 83 con las elecciones, el primer año de democracia fue el 84 y ya al 85 entré en la universidad. Así que creo que ese contexto tuvo bastante que ver con mi decisión. Buscar el valor de la justicia, yo creo, por lo que te tocaba vivir, aunque como adolescente. Digo, me parece que ahí está el germen de la vocación. El inicio. Sí. ¿Y algún antecedente en tu familia? No, mi padre era médico, mi madre profesional, no, ninguno. Bueno, ¿y qué te ha llevado? O sea, yo creo que después tú haces un posgrado. Sí. ¿Y por qué te inclinaste a los derechos humanos? Durante la carrera, a mí también la transición democrática en Argentina fue también una transición educativa. Durante la dictadura en Argentina hubo muchas restricciones para ingreso a la universidad pública y había un control ideológico fuerte. A mí me tocó una etapa de expansión de la universidad, de pluralismo, de mayor diversidad política, y además un cambio de programa que abrió bastante la carrera. La carrera tradicional eran 35 materias un poco tabuladas, con poca flexibilidad, y a mí me tocó casi inaugurar un plan nuevo con muchas posibilidades de elección del alumno. 2 años y medio de ciclo básico y el resto de especializaciones, con mucha posibilidad de elegir cursos y de hacer seminarios pequeños, mucho intercambio con los profesores, mucha cercanía con los profesores. Así que desde la universidad el tema, y además, como decía antes, me tocó en la universidad los juicios a los comandantes militares, parte de la incorporación de todos los tratados de derechos humanos, este tema que en México se ha dado bastante después. En Argentina el germen de ese momento fue esta primera etapa de gobierno democrático, que fue la época de mi carrera en la Facultad de Derecho. Así que desde entonces mi vocación principal en la facultad fue el tema de derecho público, derechos humanos, derecho internacional. Y bueno, cuando estudié posgrados, etc., y inicié mi carrera como profesor, como académico, seguí en esa línea. Ahora entiendo por qué, realizando tu hoja de vida, has escrito sobre derechos sociales. Porque realmente era lo que viviste, y lo querías transformar y lo querías plasmar en las obras que has escrito. Por eso es lo que te movió a escribir sobre derechos sociales. A ver, por ahí hay una explicación que también es coyuntural y tiene que ver un poco con la etapa política. En Argentina, como en México, la primera vinculación de la noción de derechos humanos son violaciones graves a derechos civiles y políticos, desaparición, tortura, ejecución extrajudicial, que eran un poco el parámetro del tipo de violaciones típicas durante la dictadura militar, y afectaciones a libertades públicas, a la libertad de expresión, había censura, a las libertades políticas, a la libertad de manifestación. Entonces, en este primer periodo después de la dictadura, aunque el país ratificó gran parte de los pactos de derechos humanos, que no se circunscriben solamente a esos temas, la vinculación un poco de la opinión pública con el tema de derechos humanos era la responsabilidad de
de los gobiernos militares autoritarios en relación con las violaciones a estos derechos. Pero con una serie de amigos, y digamos, en mi generación hubo un poco la idea de pensar un poco más allá de esta lista estrecha, digamos, sin devaluarlo, sin dejar de considerar su importancia, pero pensar que en el marco de los tratados que había adoptado Argentina había mucho mayor riqueza sobre otros temas. Y entonces un tema tradicionalmente abandonado en la teoría constitucional, en la teoría jurídica, era de los derechos sociales, y mirándolo, la cantidad de tratados ratificados por Argentina y las normas constitucionales, siempre se le había dado este valor de derechos de segunda categoría, derechos programáticos, derechos que están solamente para motivar la actuación de los poderes políticos. Entonces, y esto coincidió también con una serie de crisis económicas en Argentina que hicieron sentir la crisis en términos de mayor desigualdad, mayor desafiliación y mayor impacto sobre la estructura social. Y entonces parte de la pregunta era esa, si el Estado no solo tiene responsabilidades en relación con violaciones a derechos civiles y políticos, sino también responsabilidades en materia de derechos sociales, responsabilidad vinculada con la progresiva realización de los derechos sociales y no con el empeoramiento, la falta de protección de los derechos. Así que, digamos, sintiendo que había habido un gran vacío en la teoría, esa fue en gran medida la intención de empezar a trabajar en ese tema. Es muy importante porque muchos de los que hemos estudiado derechos humanos, pues, es obligado en algunas de tus obras para tener un contexto más amplio de lo que anda pasando por acá en Latinoamérica. Pero yo quisiera ver qué tanto hemos avanzado en derechos humanos en el mundo, porque tú eres una persona que estás en eso diario. Tu trabajo es estar en el alto comisionado. Imagino que platicas con el alto comisionado y cómo ven al mundo en derechos humanos. ¿Hay avances? Bueno, hay avances, digamos, hay avances normativos, hay temas nuevos y reconocimiento de adopción de nuevos instrumentos, así que desde aquella época hasta ahora yo diría que una cierta focalización en la situación de derechos humanos de grupos específicos que eran relativamente invisibles. Así que en temas de derechos de las mujeres, una gran cantidad de temáticas novedosas, digamos, la conceptualización en términos de violaciones a derechos humanos de la violencia contra la mujer, de temas específicos relacionados con la mujer, derechos sexuales y reproductivos y otros, de nuevas categorías de sujetos de derechos que no eran tan visibles en los instrumentos universales, por ejemplo, derechos colectivos de los pueblos indígenas, personas con discapacidad, un desarrollo interesante alrededor de temas de derechos de la niñez, y sigue habiendo temas novedosos de punta sobre los que hay codificación solamente regional o una discusión respecto de la necesidad de una codificación de carácter universal. Así que, digamos, para anotar algunos derechos de las personas de edad, hay una convención interamericana, todavía no hay una convención universal. Sobre el tema de las empresas, la responsabilidad de las empresas en relación con los derechos humanos, así que la pregunta es la responsabilidad de los actores privados en relación con los derechos humanos. Hay una discusión global sobre la necesidad de una adopción de una declaración de derechos de los campesinos, por ejemplo. Así que es un tema, la codificación en materia de derechos humanos continúa. ¿Siguen avanzando las etapas? Ahora, las generaciones. Estamos en una etapa grave en términos de cumplimiento, de respeto de la norma de derechos humanos, en la que ha habido retrocesos. Y hay una parte importante del mundo está en conflicto armado y una parte importante del mundo ha tenido retrocesos en términos de derechos humanos. Así que, bueno, hay un poco de las dos caras. Bueno, pero yo creo que eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Concientizar, hacer respetar la norma, reconocer la autoridad y velar por los derechos de las personas. No, me parece que en gran medida el trabajo en el ámbito, no en el ámbito cultural o en el ámbito político de la comunicación, sino en el ámbito jurídico, es el subrayar la idea de que los tratados de derechos humanos son normas jurídicas, no son simplemente declaraciones poéticas, y eso significa que tienen una estructura de obligaciones, tienen un obligado, tienen sujetos que deberían tener la posibilidad de reclamar esos derechos. Esa idea saca a la noción de derecho no solamente de la pura declaración poética y nos coloca en la responsabilidad como juristas de ofrecer una estructura teórica y práctica que se haga cargo de todas esas exigencias. Sí.
¿Cómo ves aquí en México? Bueno, a lo mejor nos tardamos un poco en lo que hablamos de la reforma que tenemos en 2011, pero pues al final de cuentas llegó. Vamos a tener que cambiar toda nuestra estructura de pensar jurídicamente, vamos a tener que adaptar a los nuevos paradigmas, vamos a tener que interpretar los tratados internacionales. Ya está moviéndose el derecho positivo, ya no va a ser tan rígido como antes. Eso es bueno para nuestro país, es bueno para Latinoamérica, porque al final de cuentas ya vivimos en un mundo globalizado. Ya no es que estemos tan aislados, ya hoy lo que pase aquí puede impactar en otro lado. ¿Cómo nos ven desde las Naciones Unidas? A ver, yo puedo hablar de mi experiencia. Yo viví en México 3 años, de 2003 al 2006, era profesor en el ITAM y además, bueno, trabajé con instituciones públicas, di clases en muchas universidades del interior del país, así que digamos, y seguí en contacto desde entonces, hice varias misiones, así que nunca perdí el contacto con México. Es un país que además al que quiero mucho, tengo mucho cariño y sigo la realidad, sigo los diarios, no estoy aislado de lo que pasa en México. Pero en alguna medida lo que cuando yo vine en 2003, recién el país había ratificado los tratados de derechos humanos, y yo participé del diagnóstico, del primer informe sobre la situación de derechos humanos en México, un poco lanzó la oficina del Alto Comisionado en México en esa época. Y el país ratificó una serie de tratados de derechos humanos, pero hasta llegar a este punto pasó más de una década, digamos, a entender estas cuestiones, que estas eran normas obligatorias, que México al mismo tiempo estaba sometiéndose a la supervisión de órganos internacionales de control, que lo que dicen esos órganos hay que tenerlo en consideración, que hay que revisar la relación de los jueces con la revisión de constitucionalidades y convencionalidades, como vamos a ver en la charla de hoy. Digamos, en síntesis, que esas son normas jurídicas que no están normas con el Código Civil o el Código Penal y que los jueces tienen que usarla, que los abogados de a pie tienen que usar esa herramienta y hacer planteos al respecto. Y eso implica cambiar, digamos, en alguna manera, cultura jurídica, la tradición jurídica local, en la que esa dimensión no existía simplemente. Una dimensión que estaba vinculada solamente al derecho local, al carácter local del derecho. Y como dice, el hecho de que este sea un tema que se ha producido, por lo menos en toda nuestra región, en la gran mayoría de nuestra región, ofrece más ejemplos al respecto de cómo se hizo esto en países que empezaron un poco antes al respecto. Y cómo, bajo reglas similares, casi todos los países tienen un sistema de incorporación parecido a las normas y tienen los mismos temas, cómo se aplican las decisiones de la Corte Interamericana, qué valor tienen las decisiones de la Corte que no implican a México o que no implican al país respectivo, sin embargo en qué medida esos precedentes deben ser tenidos en consideración por los jueces, qué valor tienen otros instrumentos interpretativos del sistema universal, cómo se hace para ejecutar una sentencia a nivel local, todas estas cuestiones que son cuestiones que cuando uno las planteaba teóricamente hace 10 o 13 años, la gente lo veía como un tema, hoy qué interesante, qué sofisticado, pero no lo veía como un tema que estuviera vinculado con su práctica cotidiana. Bueno, hoy en día este es un tema bastante más candente y ya hay formación de jueces locales, decisiones de la Suprema Corte Mexicana, bueno, intentos que van hacia ese lado. Yo creo que todavía falta mucho para que se convierta en una herramienta de uso cotidiano. Una de las discusiones que me ha tocado tener y repetir muchas veces es la necesidad de cambiar un poco la forma de litigio en México, que es excesivamente verborrágica, está muy vinculada al sistema escritural, tiene este vicio de reproducir en las sentencias todo el expediente, así que las sentencias son difíciles de leer porque hablan un lenguaje un poco alambicado y las razones por las que se deciden a veces se pierden, son un detallito que se pierden en el bosque de citas a la tramitación del expediente, etc. Así que me parece que los jueces también tienen una responsabilidad de transparencia frente a la ciudadanía y eso significa la forma de legitimación de la actividad de los jueces es a través de su buena argumentación, de una argumentación que sea aceptable frente a la ciudadanía. Y para eso, bueno, hay que tener la costumbre de
argumentar y poner sobre el papel la línea de argumentación. Y para esto, bien, esto vale bastante, digamos, este argumento se hace más importante cuando uno trae como argumento de decisión criterios que vienen de las normas internacionales de derechos humanos. Así que hay que decir, bueno, ¿por qué de esta norma de la Convención de los Derechos Humanos derivo para el caso tal solución? ¿Y por qué aplico una norma local? Para hacer este razonamiento, bueno, es necesario que la sentencia tenga un carácter pedagógico, que además me pueda servir como precedente para los próximos casos. Y yo creo que este es un tema que requiere bastante trabajo en México, que digamos, sacarse de encima formas tradicionales muy ritualistas de hacer las cosas y, bueno, simplificar el lenguaje de las sentencias, poner el peso más que en la reproducción de todos los hechos del expediente en la parte decisoria, argumentar más claramente y, digamos, confrontar la aceptabilidad de ciertos argumentos para decir el caso. Esto me parece que es importante. Por último, quisiera que le dieras un mensaje a los estudiantes de la Facultad de Derecho y a lo mejor de todas las facultades que nos van a ver aquí en México. Este es un canal que está abierto al mundo, porque es importante que una persona joven como tú tenga preceptos muy marcados y muy puntuales sobre los derechos humanos y principalmente lo que nos interesa a todos, por hacer justicia. Sí, a ver, yo creo que las facultades de Derecho deberían convertirse en espacios de diversidad. Esto me parece que es importante, particularmente para las universidades públicas. Así que, y esto en términos de el profesorado, es decir, de los perfiles de los profesores, del alumnado, es decir, México es un país plurirracial, pluricultural, pluriclasista, todo eso debe estar reflejado en la universidad pública, y la universidad debería ser un espacio de encuentro. Pero además me parece que el perfil tradicional de las facultades de Derecho era un perfil que estaba muy vinculado a que la única salida posible era o la política o el tener un despacho corporativo y trabajar en una serie limitada de cuestiones. Todas estas innovaciones abren un poco el panorama y ofrecen al alumno mayor diversidad de perfiles posibles. Así que en esa medida me parece que la Facultad de Derecho debería potenciar la diversidad, más que cerrarse en modelos más tradicionales de ejercicio de la profesión que a veces ni siquiera coinciden con el mercado. Y entonces, bueno, digamos, hacer de la experiencia de la Facultad de Derecho una experiencia de diversidad, de intercambio de ideas, de debate de ideas, me parece que es importante, y en alguna medida hay responsabilidad del alumno también exigirle eso a la universidad y además vivir la universidad en la diversidad de ideas, en el debate cultural. Eso me parece que es importante. En gran medida me parece que los perfiles de abogado que han tenido éxito saliéndose un poco de la aldea y proyectándose al mundo son los que han armado su propia carrera, sacando lo mejor de cada espacio, de cada lugar. Para eso, digamos, es mejor cuando la facultad tiene una oferta que le permite al alumno elegir cursos distintos, tener materias optativas, ajustarse un poco a su vocación, porque hay una oferta clínica, porque hay oferta de prácticas en el sector público, en el sector privado, en el sector no lucrativo, en ONGs, porque hay intercambios con universidades extranjeras. Pero en gran medida, levantar ese guante, recoger esa oferta, depende de la responsabilidad del alumno también. El alumno es ya una persona madura que debería poder proyectar su propia vocación, su propio interés en la elección, en ese abanico de posibilidades que le ofrece la universidad. Pues muchas gracias al doctor Cristian Portis, que está aquí en la Facultad de Derecho Ponciano Arriaga Leija de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. Gracias.